Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 18 de abril del 2020. El día de hoy vamos a estar platicando con el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, sobre todo esto que estamos viviendo con relación a esta pandemia. ¿Cómo la ven desde el propio Senado de la República? ¿Cómo la ven desde su partido político? Pero sobre todo, ¿cómo la ve como ciudadano? Porque no dejamos de ser todos ciudadanos y de entrada nadie, absolutamente nadie, está exento de que pueda uno ser víctima de esta terrible pandemia que nos está azotando a nivel mundial. En el país también ya nos está pegando muy fuerte, en el estado de Veracruz ni se diga, y vamos a dejarle los micrófonos directamente a nuestro buen amigo, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto. Julen, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio de Personalidades en este sábado 18. Muy buenos días, pues a la orden. Encantado de poder platicar contigo. No, al contrario, Julen, muchas gracias por otra vez aceptar la invitación. Importante ver la perspectiva que tienen ustedes. Vamos primero a hablar desde el punto de vista partido político, desde tu puesto, desde la senaduría en el PAN, y tú como senador, ¿cómo ves, cómo sientes que se está llevando a cabo toda esta estrategia para poder combatir esta pandemia en el país? Vamos a hablar primero de lo macro a nivel federal. ¿Crees tú que se estén haciendo bien las cosas en el punto de atacar la crisis de salud? Porque después vamos a hablar de la crisis paralela que ya está, que es la económica, y ver cuáles pueden ser los funestos desenlaces de ambas. Pero vamos a empezar con la de salud, Julen. ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes que están atacando la situación? Mira, yo creo que se ha venido corrigiendo algunas malas decisiones que se habían tomado, y esto pues poco a poco tendrá que ver sus efectos positivos. Yo creo que en la crisis de salud el problema más fuerte que estamos enfrentando se originó precisamente por haber desestimado la magnitud de esta crisis. Me parece que el gobierno todavía, cuando ya era inminente la crisis en América, sabemos que empezó en China, luego pegó muy fuerte en Europa, y por supuesto luego pues se trasladó a algunos países de Sudamérica y muy fuerte en los Estados Unidos. Todavía en estos tiempos que corrían hace pues a lo mejor un mes, bueno, pues aquí en México estábamos hablando de salir a los restaurantes, y bueno, estábamos hablando, más bien el presidente estaba invitando a que así fuera, a que la gente saliera, disfrutara, se abrazara, y esto no era más que un reflejo de esta poca importancia que se le dio a la crisis, y eso pues es un costo que ahora estamos pagando, porque resulta que aunque ellos digan estaban preparados desde hace 3 meses, la verdad es que no es así, y entonces estamos hoy ante una emergencia sanitaria a la que hay que agregarle que hay una falta de insumos, porque no se preparó, porque no se previó, porque se desestimó pues el problema que se nos venía. Ahora bien, ya que tenemos esto, bueno, es verdad que se han empezado a tomar ya decisiones importantes, decisiones también estrictas en algunas áreas, pero también me parece a mí que falta completar eso con algunas decisiones que sí en materia sanitaria se requieren, pero que hay que sustentarlas con acciones en otras materias como la económica, para que podamos atacar de manera eficiente precisamente este fenómeno de una crisis sanitaria que es pandemia a nivel global, y que hoy pues no hay país que se escape a ella, ¿no? Julen, preguntarte en torno a esto. Seguimos con la parte de la crisis de salud. En esta semana estuvo muy fuerte toda la manifestación
creada o más bien realizada por parte del sector médico y específicamente del sector salud público, específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctores, enfermeras, personal de los hospitales quejándose de que no tenían los insumos suficientes y que no los tienen para poder combatir la pandemia. ¿Ustedes, por ejemplo, desde la Senaduría de la República pueden hacer algo al respecto en torno a esto? Sí, por supuesto que se puede hacer. Se ha hecho el llamado. Hay dos compañeras, Marta Márquez y Alejandra, que son senadoras las dos, Alejandra Reynoso, y bueno, han estado pues de alguna forma muy pendientes e insistentemente trabajando y no de ahora, Jorge, ya de hace semanas, en que se tenía que tener los insumos, prepararse para lo que venía, pero bueno, evidentemente fueron desoídas. Y sí, estamos, como dices, escuchando todos los días denuncias de una clínica del IMSS por aquí, otra por allá, en estados vecinos, en el norte, en el sur. Bueno, entonces, evidentemente hay una insuficiencia de todo aquello que se requiere para poder enfrentar, ahora sí que en la primera línea de combate a la epidemia, a la pandemia, ¿no? Porque los médicos y las enfermeras, pues mis respetos para ellos, para todos, y a los camilleros y a todo el personal de salud, pero lo que mínimamente hay que darles es protección para que no se enfermen ellos. Ya, bueno, por una cosa de humanidad, pero además por una cosa hasta estratégica, porque si los médicos se te enferman, ¿quién atiende entonces a los enfermos? Entonces es una cosa que, bueno, tiene una lógica contundente que no necesita explicación. Pero aquí lamentablemente pues las quejas son múltiples en todo el país y bueno, pues no queda más que pues entender que no se hicieron bien las cosas, que no se pueden de la noche a la mañana fabricar pues los cubrebocas, los respiradores, todo el equipo que se requiere sobre todo de protección y bueno, al personal y luego de atención al enfermo y que no se puede sacar pues simplemente de la noche a la mañana. Y entonces eso es lo que está, ese es yo creo que el mayor reto que hoy se tiene. Y luego, bueno, pues atender el padecimiento de todos los infectados que llegan a los distintos hospitales. Entonces, bueno, es una situación que primero se desestimó, luego por ello no se prepararon las clínicas y ahora lo que tenemos es ante ya la realidad encima, el día a día, bueno, pues una condición en donde estamos padeciendo pues esta insuficiencia. Yo por supuesto que los datos que tenemos en el Senado, pues son datos que nos viene compartiendo la gente. Hay muy poca información oficial, o más bien hay poca información creíble oficial. Diera la impresión de que también se han manipulado algunas cifras, sobre todo de contagios, luego de los enfermos, luego de pues las lamentables defunciones. Se habla de una neumonía atípica en muchos casos cuando denuncian personal médico que no era eso, que han dicho eso porque les mandaron a decir eso, pero que era claramente coronavirus. Al final, Jorge, nadie puede afirmar exactamente cuál es el tamaño, cuál es la afectación, cuántos lo tienen, cuántos no. ¿Por qué? Porque desde el principio la Organización Mundial de la Salud dijo, hagan pruebas. La estrategia era esa. México claramente no se preparó, no las pudo hacer, y salió con una teoría centinela y que iban a hacer un número de pruebas y luego esto lo proyectaban en un porcentaje que podría haber de verdaderos infectados, tratando de encontrar una salida pues ahí entre cantinflesca y técnica para justificar que no hicieron lo que tenían que hacer y que hoy pues, estamos en una emergencia de ese tamaño. Pero bueno, eso ya pasó y a la gente en este momento le dirá, bueno, pues sí, el gobierno lo hizo mal, ya lo castigaremos cuando toque. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, ahora sí yo creo que ya están tomándose las cosas con mayor seriedad, aunque todavía los discursos de repente, sobre todo de este subsecretario López-Gatell, pues divagan, ¿no? Porque el día de ayer pues dieron la información de qué es lo que tenían que hacer y decían por un lado que se iba a extender hasta junio, pero en otras partes que lo van a levantar en mayo. Entonces, como que dicen una cosa y luego dicen otra, y eso pues nos confunde a todos. Entonces, no hay en una emergencia como esta más que tener una fuente oficial, creíble, a la que la gente pueda confiar
que nos informe qué es lo que está pasando. Y en este momento el gobierno ha perdido esa calidad por toda esta divagación que ha venido haciendo en la información que ha proporcionado. Perfecto, senador. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar para el siguiente bloque con más de esto. ¿Cómo vamos en el estado de Veracruz? ¿Cómo sientes tú que se están haciendo las cosas aquí en la entidad veracruzana? Para posteriormente pasar al otro tema, que es la crisis paralela que se está viviendo ya, que es la crisis económica en la que ya estamos sumidos, y ver cómo vamos a salir de ella, porque esa es la parte más complicada que también se está viviendo con relación a esta pandemia. Estamos en Personalidades, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades, el día de hoy platicando con el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, sobre todo este análisis completo de esta pandemia, del coronavirus, este COVID-19, cómo nos está golpeando a nivel mundial en el país. Nos quedamos, senador Julen, con el estado de Veracruz. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está el gobierno del estado, las autoridades estatales atacando este grave problema del coronavirus? Pues mira, Jorge, auditorio, yo creo que es un poco parecido a lo que está sucediendo a nivel nacional. El estado de Veracruz, como todos sabemos, es un estado muy grande, es muy importante respecto a la estrategia nacional. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que aquí somos más de 8 millones de ciudadanos, de veracruzanos, y que eso representa una proporción importante de la población total del país. No es lo mismo comparar si hay una desatención, por ejemplo, que no deseo que la haya, ni siquiera estoy diciendo que la pueda haber, pero en Tlaxcala o en Colima o en estados pequeñitos, bueno, pues la incidencia a nivel país es mucho menor que si la hay, una desatención, una desgracia, una mala estrategia llevada a cabo en un estado como Veracruz, porque entonces, bueno, pues el daño por número de población es muchísimo mayor. Y ante este marco, pareciera que en Veracruz se repite un poco lo que está sucediendo en la Ciudad de México, más bien en el país, en donde no tenemos los datos confiables. Se necesita tener datos verdaderamente confiables de cómo están sucediendo las cosas. Y te pongo solo un ejemplo que a mí me tocó ver. Cuando empezaba esto hace 3 o 4 semanas y se dio los casos de los primeros contagios, que hasta te daban como noticias, se contagió uno y casi te decían el nombre y apellido. Bueno, pues hablaban de que en Veracruz las autoridades, me refiero, de que tenían 2 o 3 contagiados, que uno en Veracruz, 2 en Boca del Río, ¿no? Y resulta que de manera personal yo conocía a 8 o a 10 que se habían contagiado y que ya se habían hecho las pruebas cuando todavía las permitían en laboratorios en particulares. Entonces, de entrada dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no me cuenta la realidad? Y una vez que asumes eso como un factor de duda en respecto a lo que te están diciendo, pues entonces, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la verdadera cifra de Veracruz? ¿Qué es lo que está pasando? Yo considero que Veracruz tendrá un contagio importante, parecido al promedio de lo que puedan tener otros países, otras ciudades de otros estados, con una pequeña ventaja, según yo no soy epidemiólogo, pero al final de cuentas me parece que esto trae una lógica contundente. El que Veracruz tenga una dispersión poblacional tan grande y que de repente, bueno, pues los traslados se limiten como se está pidiendo, por lo menos los traslados, entonces, bueno, va a focalizar tal vez algunos casos en las zonas urbanas más grandes y dejar aislados al mismo tiempo que protegidos, pues a zonas en donde a lo mejor pequeñas poblaciones, en donde a lo mejor el contagio no se alcance a dar, porque bueno, pues prácticamente no va gente para allá y la probabilidad de que llegue el contagio pues es menor, y luego también hay más, digamos, espacio entre cada persona que vive en la zona rural que la que vive en la zona urbana. Entonces, yo creo que eso va a poder ayudar a lograr eso, a diferencia de como, por ejemplo, algunos estados que su concentración poblacional
es verdaderamente muy importante, muy diferente a la de Veracruz, y están en grandes centros urbanos. Y si por ejemplo, comparando con un estado como Puebla, que Puebla en toda su área metropolitana de la capital, pues tiene una concentración de la población de su estado muy importante, mucho mayor que la que tiene Veracruz. Ya no hablemos de estados como el propio Aguascalientes o como el propio Querétaro, que son casi estados que son ciudad. Entonces, yo creo que esta condición nos puede dar mejores frutos por razones de la casualidad y de la forma en que hoy está la población viviendo en el estado, que no tiene que ver con una estrategia. Pero bueno, esta condición a lo mejor nos puede ayudar a que la crisis sanitaria no sea tan grave, pudiera llegar a ser. Sin embargo, nos hacen falta datos, y los datos es lo que no está aportando, al menos datos que sean confiables, que se crean. Como dicen que la mula no era arisca, sino que los palos la hicieron, pues ya los datos que salen a dar las autoridades, pues de repente, pues muchos dudamos de ellos. En este caso, senador, hablas bien en esta cuestión de los datos, pero también está el comportamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Crees que estamos haciendo las cosas bien aquí en el estado de Veracruz? Hablo específicamente porque también cada estado e incluso cada ciudad está pues manejándose de la manera que creen es la mejor. ¿Crees que sí estamos haciendo lo conducente? ¿Crees que sí estamos tratando de no movernos? Yo sí he podido ver, mi chamba me lleva a muchos puntos de, pues precisamente de esto, de estar reportando, y veo que en muchos lugares como que no les cae el 20 a la gente que esto es un problema serio y siguen saliendo. Yo creo que hay gente que está siendo prudente y que está tomando pues cuidado de estar atendiendo todas las sugerencias que se nos da desde el sector salud. Hay mucha gente que no, y bueno, hay algunos que no creen, y yo creo que todavía hay una porción de la población que también, bueno, pues piensa que pues no pasa nada, que no es tan importante, y te voy a explicar por qué creo que es así. Porque el presidente tardó mucho en darle la importancia que esto tenía. El presidente, pues cuántas veces dice, no, pues hay que ir y abrazar, y aquel video que se hizo famoso, viral, sentado en una mesa con una persona ahí platicando, y salgan a los restaurantes. Eso fue un lunes, yo me acuerdo, hace algunas semanas. El viernes de esa misma semana, o sea, 4 días después de ese video, entonces decretan no salgan, no se muevan, en una conferencia de prensa. Entonces claramente se estaba desestimando 4 días antes lo que luego urgieron a que se hiciera. Y eso en un país como el nuestro, en el que el presidente tiene todavía una gran popularidad, ha todavía conservado, a pesar de que ha caído en su aceptación y todo, pero todavía mucha gente lo ve como una persona en la que cree, en la que piensa que está haciendo las cosas bien. Bueno, pues simplemente lo que hicieron fue copiar un poco su ejemplo, y eso no sucede en Veracruz. Es entonces una parte de la población que está haciendo así. Luego hay una parte que sí se está cuidando, que tiene las posibilidades, que tuvo la información y le está guardando respeto y distancia a lo que es pues la enfermedad, y tratando de seguir las recomendaciones sanitarias. Pero luego hay otra parte de la población muy importante que a mí me parece que no se ha guardado, ni se puede guardar solamente porque el gobierno lo diga o lo recomiende. Y esa es la parte que tiene que ver con que, bueno, si se guarda, ¿qué hace? Porque al final dice, ok, el gobierno me pide que yo no salga, que yo me quede en casa. Quédate en casa, no es el hashtag quédate en casa tan famoso que hay por todos lados. Ok, yo estoy dispuesto, dirá alguien, yo estoy dispuesto a quedarme en casa, pero ¿cómo hago para sufragar los gastos de mi manutención, de la de mi mujer, la de mis hijos, o la de mi mamá o mis padres, o los que vivan conmigo en un momento dado, si no puedo salir a trabajar, si yo vivo al día? Entonces ahí es donde el gobierno tiene que responder, y no puede decir nada más, tú quédate en casa, no salgas, y ¿qué hago? Y al otro día, ¿cómo? ¿Y qué tengo que hacer? Por eso es que mucha gente, pues de repente injustamente las calificamos como irresponsables, cuando lo que están haciendo es una rutina de vida, pues que es obligada para ellos, y que no tienen la culpa de salir, sino que al final no tienen más que salir, porque si no, no tendrían que comer, ¿no? Entonces hay esas 3 grandes áreas de la población
que tienen comportamientos diferentes por razones también que por supuesto son diferentes. Sí, senador, en esta parte nos vamos a quedar con esto, con la parte económica, porque bien lo dices, hay gente que sale pero por mera subsistencia, es decir, si no salgo pues me voy a morir pero de hambre. Entonces, esa es la parte complicada que se nos viene ya, que ya tenemos encima y que después del corte vamos a entrar entonces a esta parte de la crisis, que es la crisis económica. Ya la tenemos, ahora nos piden que el confinamiento viene hasta el 30 de mayo, entonces estamos hablando de un mes y medio más todavía sin producir, y esto, ¿a dónde vamos a llegar los mexicanos? Estamos en Personalidades, regresamos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades el día de hoy, platicando con el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, sobre este análisis completo de la pandemia del coronavirus, cómo la estamos pasando en el país, en el estado de Veracruz. Ya analizamos todo el proceso que es de la crisis sanitaria, estamos en este punto todavía, pero de manera paralela tenemos ya esta crisis económica, esta situación que muchas empresas, sobre todo el sector de servicios, el turismo, la hotelería, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con el transporte, son los más golpeados en estos momentos, pero además, en general, todos, senador, ¿cómo vamos a salir de esta tremenda crisis económica por la que estamos pasando y sobre todo qué está haciendo el gobierno para poder mitigar o tratar de ayudar a que esto no se vuelva algo peor? Pues mira, Jorge, yo lo que creo es que hemos hablado ya en estos minutos de la emergencia producto de pues una pandemia, ¿no? De una enfermedad que está causando estragos en la salud de las personas, pero que ahora está empezando a causar estragos en la economía de las personas, de las familias, de las empresas y de los países. Y entonces lo primero que se tiene que intentar es diagnosticar de qué tamaño va a ser el golpe ese, de qué tan fuerte nos va a golpear. Ya hay estimaciones, Jorge, ya hay estimaciones en donde se dice, bueno, pues vamos a tener un golpe en la economía que lo tiene, pues Bank of America te dice que a lo mejor el 8%, Berkeley te dice que el 5%, y así, bueno, pues el Banco de México te dice que una caída de 3,5%, y la más optimista, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2% de caída. Si tú sacas una media aritmética de ello, estaríamos hablando de que habrá una caída conservadora de 4.28% del PIB en el país en este 2020. ¿Esto cuánto supone en recursos? Pues supone 1 millón de millones, un poco más, 1.039.000 millones de millones. Entonces es una cantidad enorme de dinero. Estamos hablando de a lo mejor casi las 10 veces del presupuesto del estado de Veracruz. ¿Para qué? Y esto solamente es, esta cantidad, lo único que contempla es, digamos, la caída de la economía, cuánto representa en recursos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que es muy sencilla. Pues, ¿qué hay que hacer? Que evitar que caiga la economía. ¿Cómo hay que hacer eso? Inyectarle ese recurso a la economía, y luego hay que ver de qué manera se distribuye esa inyección de recursos, porque al final es lo importante. Entonces, cuando de repente hay esto, pues a simple vista la gente dice, pues pidan prestado. Efectivamente, hay una línea del Fondo Monetario Internacional por 61,000 millones de pesos, que bueno, pues se podría prestar. Y de hecho, al promedio de la deuda pública de México respecto del Producto Interno Bruto de nuestro país, le sobra espacio, porque mientras que en el promedio mundial, en las economías, incluso las desarrolladas, que por cierto son luego las que tienen mayor proporción de su PIB como deuda, bueno, pues hay un 87%. México en estos momentos está alrededor del 54%. Entonces tendríamos todavía una franja para pedir y tener un dinero muy importante para paliarlo, pero las condiciones en las que nos ha llevado, y así aquí sí lo tengo que decir porque así es, este gobierno en el año 2019, teníamos desde el 14 y hasta el 18,
crecimiento de 2.8, 3.3, 2.9 en algún otro año, 2.1. Al final teníamos crecimiento, pero en el 2019 ya tuvimos una tasa negativa de crecimiento, ya tuvimos un menos 0.1%. Entonces, eso, por supuesto, que las calificadoras lo castigan, y entonces Fitch, Standard & Poor's, todas, pues han venido degradando la calificación de la deuda. Seguramente el público que nos escucha, tú, Jorge, has oído de cuáles son los efectos de esta degradación que se han venido a dar estas calificaciones. Y esto quiere decir que no podemos entonces tomar la cantidad de crédito que podría ser el promedio de otros países, porque entonces nuestra deuda simplemente se calificaría mucho peor, y eso sería a la larga algo perjudicial. Entonces dices, bueno, si no está así, ¿de dónde lo tomamos? Pues sí hay de dónde. A ver, hay 43,000 millones de pesos que se están ejerciendo para este año en proyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, Dos Bocas, el Aeropuerto Santa Lucía. De todos ellos hay 43,000 millones de pesos que podríamos tomar, que no estoy hablando de cancelar los proyectos, simplemente lo asignado para este año, tomarlo, y que el año que entra pues lo hagan, pero que este año lo liberen para poder apoyar a la población. Luego hay un montón de programas, no tienes idea, Jorge, auditorio, de programas no relevantes, no lo digo yo, lo dice la Coneval, que no tienen nada que ver con reducir la pobreza, ni tampoco mejorar a la población el derecho a acceso a derechos sociales. Entonces, ¿como cuáles, senador? ¿Cuáles son estos programas? Están etiquetados en distintas dependencias del gobierno. Hay algunos, por ejemplo, te quiero decir, hay el programa, como ejemplo nada más, programa de desarrollo y aplicación de programas educativos de la Secretaría de Educación, por 3,728 millones, y la calificación de Coneval dice reducción de pobreza, no relevante, acceso a derechos sociales, no relevante. Así hay 257,000 millones de pesos que están etiquetados ahí. Luego tenemos lo que viene a ser 158,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización e Ingresos Presupuestarios, que ahí están, que es un dinero que justo está para eso, que se tendría que ocupar. Y bueno, más adelante tenemos algo que también no se ha dicho mucho y que es muy importante decirlo: el Banco de México. El Banco de México va a tener remanentes de operaciones del Banco de México, de sus operaciones normales, por una simple condición: la devaluación. Antes nuestro peso tenía una paridad entre 18, 19, 20 pesos por dólar. Hoy ya estamos en 25. Nosotros lo calculamos de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya ni siquiera está ahí, pero bueno, para no exagerar en el ejemplo, lo calculamos en 22 pesos por dólar, y eso nos da una cifra de 303,000 millones de pesos que el Banco de México va a tener excedentes que tiene que entregar al gobierno, que no están etiquetados, que se van a generar prácticamente, así, Jorge, literal, de la nada, simplemente por una depreciación del tipo de cambio. El Banco de México le va a sobrar esa lana en pesos, y entonces tiene que entregarlas al gobierno en una estimación muy conservadora, porque si tomamos un valor de un 24.6 peso por dólar, ya estamos hablando de 555,000 millones de pesos, un mundo de dinero. Y eso es un hecho, es algo real, es algo que va a ocurrir, no es una estimación de algo que pudiera pasar, va a ocurrir una u otra cifra, o 303 o 555,000. Y con todo esto se puede juntar este dinero que se necesita para apoyar a la población, y conseguir esto que te decía yo era la meta, para reducir, para intentar contener la caída, que entonces ese 4.5 de caída pues no se dé, que estemos en cero o lo más cerca a cero, muy parecido a lo que tuvimos como cierre en la economía del año pasado, en el 2019, que no fue bueno, pero que no sería terrible como lo que pareciera que va a ocurrir, y con eso conseguirlo. Hay al final soluciones que están al alcance del gobierno. ¿Qué pasa? Que el gobierno pareciera que no lo quiere ocupar. Ahora, ¿en qué se quiere ocupar? Si quieres te lo platico una vez, o en el próximo bloque te puedo decir cómo, porque ahora tenemos identificado el problema, el tamaño del problema, de dónde surtimos esos recursos para poder atacar ese problema, y ahora la siguiente es en dónde los vamos a destinar para intentar poder cumplir con la emergencia sanitaria de quédate en tu casa
y luego la económica de no perder el empleo. Mejor vamos a entrarle a todo esto, senador, en el siguiente bloque, ya el último bloque, para hacer todo este cierre precisamente en este sentido, en el sentido de ver cuáles son las propuestas, porque en este caso es muy fácil criticar, pero si no se propone y si no se da una posible solución, pues entonces no critiques. Y en este sentido, bueno, pues sí queremos escuchar cuál es la posición tuya, la posición de ustedes, qué propuesta hacen para que esto pueda funcionar y que el golpe no sea tan certero y tan duro como estamos previendo que nos va a pegar a los mexicanos y que va a ser brutal. La pérdida de empleos y sobre todo la pérdida de negocios, que es otro punto, senador, también lo comentamos en el próximo segmento, que es en el número de empresas que se pierdan, además de que se van a perder empleos, se van a perder ingresos y recaudación fiscal, porque pues ya no va ni se va a recabar el ISR, el impuesto sobre la renta, porque ya no va a haber renta en una empresa que está quebrada, y también pues se va a perder el impuesto al consumo, el IVA. Entonces va a haber también una menor recaudación. Claro. Vamos al corte, volvemos con más de Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades, ya en nuestro último bloque, el día de hoy, platicando con Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, haciendo este análisis completo de la pandemia del coronavirus, cómo nos está azotando a los mexicanos, ya desde el punto de vista económico. Nos quedamos, senador, ¿cuál es la propuesta? Porque no nada más se trata de criticar, sino de proponer. Ustedes, y sobre todo tú directamente, no me gustaría hablar de tu partido, quiero hablar de tú como senador. ¿Qué propones? ¿Cómo ves? ¿Qué podría ser lo mejor para los mexicanos que nos pueda ayudar a que este no sea un golpe tan fuerte para la economía? Mira, Jorge, yo creo que es muy importante lo que vienes refiriendo en el cierre del último bloque y justo con lo que estás iniciando, porque criticar es bien fácil y poder señalar pues es pues muy sencillo. Nosotros, y cuando digo nosotros, yo cuando vi esto y justo dije, bueno, ¿y qué se puede hacer? Tuve oportunidad de reunirme con algunos amigos y algunas personas que son economistas y platicando con ellos, decirles, oye, ¿qué hacemos? Por eso es que te digo que llegamos a esta cifra del 1.039.000 millones, como esta caída de la economía que requiere ser contenida. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Para qué? Para que puedan esta caída hacer eso y no irse al 8% o al 9%, donde ya sería una verdadera debacle, una devastación económica. Entonces, y con estas cifras reales, estamos construyendo esta propuesta. Esta propuesta quiero decirte que ya la mandé, ya la enviamos como eso, como una propuesta que no necesariamente la tienen que tomar a mí ni decir la construyó Julen con sus amigos economistas, no, pero que por lo menos sea una propuesta, nosotros la estamos haciendo y creemos que es viable, es con gente muy capaz de universidades de allá de México y que al final de cuentas pues dicen esto se podría dar y generaría un apoyo importante a la población para estar en condiciones de atender la emergencia sanitaria, pero también de sostener un poco la caída económica y que no sea tan grave como parece que va a ser. ¿Y en qué consiste específicamente? Pagarle 2 meses a todos los trabajadores, salvo los que estén en actividades esenciales, a todo aquel que dicen que te tienes que quedar en tu casa, hasta el que gana 5 salarios mínimos, pagarle 2 meses. Estos son 509 mil millones de pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Ya habíamos dicho cuáles eran las fuentes de financiamiento. Luego, la prórroga del impuesto sobre la renta. Ojo, prórroga, estos serían 195 mil millones de pesos. No quiere decir que el gobierno los vaya a perder, simplemente que se los pueda prorrogar y se paguen el año que entra, cuando la economía ya esté respirando otra vez. Luego la suspensión del IVA, que este es uno de los impuestos más regresivos, o sea, el IVA lo paga todo y al que más afecta es justo al que menos tiene, como fue los eslogan de este gobierno, pues al primero a los pobres, pues ahí está el IVA, 1 mes y medio que no se cobre IVA.
en este país, y esto le daría un flujo. Por cierto, es una propuesta que además no le significa al gobierno sacar dinero de su bolsa, simplemente lo que hace es dejarlo recibir por 106,000 millones de pesos durante mes y medio, y permite esta aportación para completar esta cifra enorme del 1,039,000 millones de pesos que necesitamos. Luego las cuotas del Seguro Social de patrones y de empleados, que las pueda aportar el gobierno, ahí estamos 46,000 millones. Luego estaríamos hablando de 43,000 millones de Comisión Federal de Electricidad, que en lugar de que el señor Bartlett nos diga que hay que pagar sí o sí, porque de ahí se tiene que sostener y bla, 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 nos tira una perorata en donde al final la respuesta es tienes que pagar y no hay de otra. Bueno, pues que al contrario, que apoyen con esto el diferimiento de estos pagos de luz también durante mes y medio. Y por último, y muy importante, Jorge, auditorio, se tiene que entender que la gente que trabaja en algún lugar. Estamos hablando de proteger los empleos. Trabaja en algún lugar, trabaja pues en la estación de radio donde estás tú, trabaja o en la carpintería, o trabaja en una ferretería, o trabaja en una pequeña farmacia, o trabaja en algún lugar que de repente son lo que conocemos como las microempresas. Y tenemos que dar la oportunidad de que esas microempresas se les pueda dar un crédito. Nosotros estamos, el gobierno propone 25,000 millones de pesos. Nosotros en esta propuesta, construida de esta manera con los financiamientos que ya mencioné, estamos proponiendo 137,000 millones de pesos que se puedan entregar. Es prácticamente 6 veces más que aquello, un poquito más, y entonces poderlo dar a las microempresas, porque la gente dice, no, pues que la gente se quede en su casa y que los patrones le paguen. A ver, pero ¿de dónde le van a pagar los patrones? Por ejemplo, el de la persona que tiene su tiendita, que tiene una pequeña zapatería, que tiene una farmacia, que tiene una peletería, y dice, a ver, tengo que cerrar porque no soy actividad esencial, y además López-Gatell ya me dijo que me va a sancionar. Muy bien, y quiere que además le pague a la gente. Pues ¿de dónde le voy a pagar? Pues justo de este dinero, este crédito a mi pymes, que se puede hacer a fondo perdido y que al final de cuentas pues simplemente esté apoyando a que la economía se mantenga, y que cuando pase la emergencia, cuando digan, oye, ya puedes regresar en julio a tu trabajo, pues regrese y mi trabajo exista, porque si no, de otras maneras habrán quebrado las empresas, y entonces sería un cementerio, pues lamentablemente, muy lamentable, de personas en nuestro país por la emergencia sanitaria, y luego un cementerio de empresas por la emergencia económica en nuestro país. Y entonces la crisis se nos alargaría y sería muy dura, no solamente por los fallecimientos, sino además por la pérdida del empleo y de la economía en nuestro país. Hay como, sí hay como, hay propuestas, sí hay. Ahora falta que el gobierno entienda que tiene que tomar medidas, porque lo que está haciendo hasta ahora no parece que vaya camino de resolver la crisis tan urgente y tan inminente que tenemos. Senador, en esto que haces, me parece muy bien que des una propuesta tangible, real en este caso, y sobre todo basada en expertos que son los que te están apoyando en esta propuesta que nos acabas de mencionar, y preguntarte ya para ir cerrando este programa, ¿sientes tú, y porque se ha venido también manejando mucho en medios, sobre todo en redes sociales, que es donde está muy caliente la situación y sobre todo política, sientes tú que el gobierno tiene alguna intención de que esto pase para poder de alguna forma tratar de cambiar a otro régimen político que no nos pueda convenir mucho, llámese directamente un régimen totalitario? Mira, yo creo que la pandemia vino como una desgracia para la humanidad que no la provocó este gobierno. Ahora, cuando se da esta pandemia, se actualiza lo que hoy estamos viviendo y de repente el presidente dice, me viene como anillo al dedo, pues de repente que lo dijo, que una barbaridad que dijo de ese tamaño, pues de repente la gente puede pensar, y pues a lo mejor lo que le viene como anillo al dedo es, y empezamos a sacar conclusiones, el que a México caiga en una desgracia para entonces refundar el país de la forma que él quiera. Dios quiera y no, Jorge. Yo espero que esto simplemente sea un poco la casualidad y la especulación de que de repente estamos los mexicanos acostumbrados a hacer de más. Me parece que no tienen, y lo digo con mucho respeto, pero me parece que no tienen inteligencia para pensarlo con tanta profundidad y prever todo lo que está pasando. Simplemente me parece que es ineptitud, ineficiencia, un gobierno que no entiende la realidad económica, social, en este caso sanitaria que estamos viviendo, y que bueno, las consecuencias las estamos pagando los mexicanos muy lamentablemente. En pocas palabras, tenemos al frente del gobierno
empezando por el presidente, a un grupo de personas que no tienen idea de qué hacer ante el tan grande reto que hoy está enfrentando nuestro país, y eso es lo grave. Senador, tenemos un par de minutos para cerrar este programa. ¿Qué mensaje nos mandas a todos con relación a esto, con la pandemia? Desde el punto de vista sanitario, por supuesto, pero también desde ese punto de vista del económico, porque a muchos nos va a afectar. Pues mira, yo lo que diría, primero agradecerte por la oportunidad, agradecer ahí al grupo radiofónico, a tener también, decirle a la gente que aquel que pueda tener la posibilidad de digamos que recluirse, de guardarse, lo haga. Yo lo que podría decir como consejo es que haya orden, tratar de tener el mayor orden posible en los gastos que se tengan que hacer en estos próximos 2 o 3 meses. Y bueno, el que tenga que salir porque la necesidad de su trabajo así se lo demanda y no hay de otra, pues que lo haga con mucho cuidado, que procure tener las restricciones de contacto, esta tan llamada sana distancia que se tiene que tener, la protección personal, los cubrebocas y todo. He oído algunas declaraciones de la gente que desestima estas condiciones. Yo creo que al final, si no es la solución, seguramente es una medida que impedirá que el riesgo sea tan alto como el que tenemos. En resumen, yo le diría a la gente, hay que cuidarse, cada uno tiene distintas maneras, pero tomarnos esto en serio, cuidarlo desde el punto de vista económico, con orden, y por supuesto desde el punto de vista sanitario. El que pueda, que se quede en su casa, y el que tenga que salir porque es impostergable su salida, pues que lo haga con mucho cuidando su salud, para que cuide así la salud de su familia también. Perfecto, senador, pues agradecemos mucho haber platicado contigo. Vamos a estar muy atentos con estas propuestas que estás haciendo, sobre todo en materia económica. Se nos hacen bastante interesantes y sobre todo ver que se puedan implementar. Y creo que algo muy importante, senador, ya nada más para cerrar esto, en estos momentos es un punto de unidad, creo, entre todos los mexicanos debemos estar unidos, ustedes que están desde la parte política, en los propios partidos, y que no haya cerrazón, que haya diálogo, que haya manera de ser escuchados, porque, por ejemplo, haces una propuesta interesante que pueda ser bienvenida, ¿no? En este caso, para el bien de todos. Pues sí, mira, yo creo que lo más importante aquí es que tenemos que entender que México es uno solo, es un país, es de todos, que tenemos que cuidarlos entre todos, en lo sanitario, pero por supuesto en lo económico, y que esta división que de repente se ha venido profundizando, se ha venido acicatando desde el propio gobierno, pues tiene que quedar de lado. El gobierno y todos tenemos que entender que al final todos somos mexicanos, que tenemos que sacar pues ahora sí que al país adelante entre todos, y que así lo entendamos. Yo quisiera que así fuera, y que si hay una lección que tomar a partir de esta emergencia, pues que sea eso, que al final de manera solidaria, como lo hemos hecho en el pasado, los mexicanos respondamos ante esto y nos olvidemos de diferencias que no debieran de existir ante situaciones como esta, que las diferencias políticas sean en la arena política nada más, pero que no incidan en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud de la gente y por supuesto de la salud de la economía. Perfecto, senador. Pues agradecemos mucho el poder haber estado platicando el día de hoy contigo aquí en Personalidades. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio y bueno, pues a cuidarse. A cuidarnos, días. Efectivamente, muchísimas gracias. Estuvimos el día de hoy platicando con el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, haciendo este análisis de la pandemia del coronavirus aquí en el país, en el estado, y esperemos que sí, efectivamente, como dice el senador, también nosotros desde aquí les mandamos esta recomendación. Por favor, quédense en casa, hay que mantener la calma, hay que estar muy tranquilos y sobre todo mantenerse en casa. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden que la cita es este lunes a las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz, pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.